no bajes. Mexicano, esto lo tienes que saber. Estas son las diferencias entre un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha. Y hoy le toca a la educación. Los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No, porque alguien lo tiene que pagar. No es gratis, alguien lo tiene que pagar. Como podemos ver, para el presidente argentino Javier Milei, la educación no es un derecho, sino es una mercancía. Y es que actualmente la educación en Argentina, como otros derechos humanos, se está privatizando. En Argentina, la educación pública ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente. Si lo que busca un gobierno como este es deteriorarla para privatizarla, no se lo vamos a permitir. ¿Pero por qué? Una de las premisas principales de la derecha es que todo es una mercancía, inclusive los derechos. Caso contrario a lo que está pasando en México. Durante los gobiernos neoliberales se maltrató a los maestros. Ahora están ganando más. Se están entregando 11 millones de becas. 116,000 escuelas cuentan con presupuesto para su mantenimiento. Se han creado 145 universidades públicas, porque la educación no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Mientras en Argentina la educación pasó a ser una mercancía, en México es un derecho que todos los mexicanos tienen sin importar su clase social. Pero en México las cosas no siempre fueron así. Hay que recordar que en el 2018 AMLO echó atrás la reforma neoliberal de Enrique Peña Nieto. Dicha reforma lo que hizo fue privatizar la educación pública. Con esta reforma lo que se hizo fue hacer inaccesible la educación pública para la mayoría de los mexicanos, culpando a los docentes de la calidad de la educación en México y quitándoles su fuente de trabajo, sin mencionar los miles de maestros desaparecidos y encarcelados que dejó esta reforma. Las cosas en México ahora son diferentes. La educación pública no solamente es un derecho, sino es una obligación del Estado mexicano. El gobierno de AMLO fue el primer gobierno en la historia de México en dar becas universales a los jóvenes universitarios. Junto con esta línea humanista, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que a mí quien me pagó la educación no fue mi familia, fue el pueblo de México, porque quien sostiene las universidades públicas es el pueblo de México. Y yo le quiero regresar al pueblo de México lo que me dio. Y por eso vamos a seguir fortaleciendo la educación pública. Anunció una beca universal para todos los estudiantes de escuela básica, alumnos de primaria y secundaria para todo el país, con la finalidad de que ningún estudiante se quede atrás. Y como podemos ver, las diferencias entre un gobierno de izquierda y uno de derecha son abismales. Mientras la derecha prioriza la privatización y convierte los derechos en una mercancía, la izquierda pone en el centro al ser humano, otorgándole las herramientas para el bienestar y el progreso. Pero la oposición en México no está preparado para ese debate.